¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos al telediario de Al24 News en español. Argelia anuncia el comienzo de la operación de repatriación de sus súbditos desde Sudán debido al conflicto armado en el país. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llama a las partes sudanesas a detener los combates y a evacuar a los civiles. En España, el gobierno de Pedro Sánchez fuertemente preguntado por esconder una subvención entregada a Marruecos. Hola de nuevo. El presidente de la República de Argelia, jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ministro de Defensa Nacional Abdelmajid Tebboune, ha presidido hoy una reunión del Alto Consejo de Seguridad dedicada a la valoración de la situación general en el país, según indica un comunicado de la Presidencia de la República. Y siempre en Argelia, el presidente Tebboune ordenó al ministro de Asuntos Religiosos que permitiera a 2.000 ciudadanos que hayan alcanzado los 60 años de edad o más y que hayan participado 10 veces o más en la lotería del Hajj, o sea, la peregrinación a los lugares santos del Islam, a realizar este ritual para la temporada de Hajj este año 2023. En Sudán, los persistentes enfrentamientos entre el ejército y el grupo paramilitar de Fuerzas de Apoyo Rápido han motivado a numerosos países a acelerar la evacuación de su personal diplomático y a ciudadanos en el país africano. El Ministerio Argelino de Asuntos Exteriores anunció una declaración el lanzamiento a partir de este lunes de una operación de evacuación de los miembros de la comunidad argelina que reside en Sudán, quienes desean abandonar el país, así como al personal diplomático de la Embajada de Argelia en Jartum. La misma fuente añadió que Argelia sigue de cerca la situación en ese país hermano a través de una célula de crisis formada con ese fin bajo la presidencia del secretario general del Ministerio de Exteriores. Y hablando de la situación en el terreno, los enfrentamientos entre facciones militares rivales han provocado ya al menos 427 muertos y más de 3.700 heridos en Sudán, según señaló la Organización Mundial de la Salud. El organismo onusiano ha alertado por otra parte de las dificultades encontradas por los médicos para acceder a los heridos civiles debido a las peligrosas condiciones de seguridad, además de la indisposición de varios establecimientos hospitalarios. Y justamente la falta de servicios hospitalarios y de sanidad agravan la situación humanitaria, convirtiéndola cada vez peor en este país cuyo tercio de la población necesita ayuda humanitaria. Los detalles a continuación con Kahina Mansari. Entre extranjeros evacuados en aviones especiales y sudaneses desplazados que huyen por vía terrestre hacia otros países del Cuerno de África, la situación humanitaria en Sudán se agrava. En las calles de Jartum, Darfur y otras ciudades, el olor de las pólvoras del humo se mezcla con el olor de los cadáveres en descomposición. La feroz guerra entre el ejército sudanés y las fuerzas de apoyo rápido no solo privó a los civiles de la seguridad, sino que los privó de alimentos, agua y medicamentos, dejando fuera de servicio a decenas de hospitales. Por el momento, si estás herido, si estás enfermo, si te encuentras mal, no puedes salir de tu casa, tan simple como eso. La gente no puede salir a buscar comida, necesidades básicas y sobre todo no pueden acceder a la asistencia sanitaria. Hemos visto muchas instalaciones sanitarias siendo cerradas o clausuradas. La gente solicita nuestra ayuda, pero no podemos proporcionar apoyo. La muerte asedia a los sudaneses y las opciones de supervivencia se disipan. El superviviente de un bombardeo puede no sobrevivir a las balas perdidas y quien quiera que sobreviva puede perder la vida por hambre, enfermedad o sed mientras continúe esta guerra. Una situación cada vez más catastrófica que empeora aún más los servicios médicos ya de por sí ruinosos dentro de un frágil sistema de salud en un país donde Naciones Unidas
Unidas dice que un tercio de la población necesita ayuda humanitaria y el otro tercio huye a países vecinos para escapar de la guerra. Y tratándose siempre de Sudán, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha llamado a las partes en conflicto a poner fin de inmediato a la violencia y permitir la evacuación de los civiles. Guterres advirtió contra la propagación del conflicto en toda la región y exhortó a los beligerantes a que hicieran todo lo posible para mantener la paz en Sudán. The violence must stop. La violencia debe cesar. Se corre el riesgo de una conflagración catastrófica dentro de Sudán que podría envolver a toda la región y más allá. Condeno enérgicamente el bombardeo indiscriminado de las zonas civiles, incluidas las instalaciones sanitarias, y pido a las partes que pongan fin a las operaciones de combate en zonas densamente pobladas y que permitan las operaciones de ayuda humanitaria sin trabas. Los civiles deben poder acceder a alimentos, agua y otros suministros esenciales y evacuar las zonas de combate. Estoy en contacto permanente con las partes en conflicto y les he pedido que rebajen las tensiones y vuelvan a la mesa de negociaciones. Seguiremos esforzándonos con nuestros socios para garantizar el cese permanente de los combates lo antes posible. Y desde Bruselas, el responsable de política exterior de la Unión Europea ha declarado que el bloque seguirá trabajando para lograr una solución política al conflicto de Sudán a pesar de la reciente evacuación del país del personal médico, agregando que la operación de la evacuación ha sido un éxito. Josep Borrell añadió que el embajador de la Unión Europea en Sudán seguiría en el país, pero ya no en la capital Jartum, precisando que la Unión Europea no podía permitir que la situación se implosione en Sudán para no afectar a otros países africanos. Ha sido una operación compleja y ha tenido éxito. En primer lugar, el personal de la Unión Europea, 21 personas, ya están en Europa y muchos más ciudadanos de la Unión Europea y otras personas ya están fuera de Sudán. No puedo darles la cifra concreta, más de 1.000 personas con toda seguridad. Quiero agradecer los esfuerzos combinados de muchos países que sacaron a sus súbditos. Así que ha sido una operación exitosa, pero compleja. Estuve en contacto con los dos beligerantes en Sudán y ahora que el alto el fuego se ha detenido, tenemos que seguir presionando para llegar a un acuerdo político. No podemos permitir que Sudán, que es un país muy poblado, implosione, porque enviará ondas de choque a toda África. En el ámbito de la diplomacia, en su calidad de enviado especial del presidente argelino Abdelmajid Tebboune, el jefe de la diplomacia argelina Ahmed Attaf ha iniciado hoy una visita a Nouakchott, capital de Mauritania. El ministro argelino mantuvo conversaciones bilaterales con su homólogo mauritano Mohamed Salem Ould Merzouk. Ambos ministros firmaron un memorando de entendimiento sobre las consultas políticas destinadas a establecer un mecanismo duradero para reforzar la coordinación política entre ambos países. Cambiemos de asunto. La prensa ibérica ha vuelto a examinar la sospechosa relación que mantiene el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, con el Palacio Real marroquí, cuestionando esta vez sobre los verdaderos contornos de la concesión de subvenciones sin contrapartida por Madrid a Rabat. Los detalles con Belkacem Faid Aishawi. El diario español Moncloa reveló una nueva subvención del gobierno de Pedro Sánchez a Marruecos, estimada en 225.000 euros bajo el pretexto de crear empleos verdes. El artículo aborda la vertiente de las inversiones y los regalos atribuidos por España al Reino de Marruecos. En este caso, se trata de una subvención sin contrapartida para fomentar el empleo verde femenino en el ámbito de la economía social cooperativa. Los fondos son atribuidos por una estructura calificada por el artículo como controvertida, a saber, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la AICID, el organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores español.
El aspecto polémico de esta ayuda está fundamentalmente vinculado a la situación de crisis política provocada por el giro del jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, sobre la descolonización del Sáhara Occidental. La relación entre Sánchez y el Palacio marroquí, su cambio unilateral de postura sobre el Sáhara Occidental y su implicación en varios asuntos de corrupción con el mismo régimen del Makhzen suscitó muchas interrogaciones. Estamos en un momento histórico, estamos en un momento fundamental para poder lograrlo. Estamos viendo cómo la diplomacia del dinero del Makhzen marroquí comprando lealtades para justificar la ocupación del Sáhara Occidental se está derrumbando. Hace un mes supimos cómo el mayor caso de corrupción del Parlamento Europeo en su historia estaba vinculado presuntamente con el gobierno de Marruecos. ¿Para qué? Una red mafiosa creada para comprar diputadas y diputados para justificar su ocupación ilegal del Sáhara. En una coyuntura de fuertes turbulencias internacionales, se agudizan cada vez más las críticas sobre el Ejecutivo español por varios partidos de la oposición en España, a saber, el Partido Popular, que expresó en muchas ocasiones sus dudas sobre las verdaderas motivaciones que llevaron a Sánchez a ofrecer tantas concesiones a Marruecos. Y siempre en España, el Partido Popular ha anunciado que insistirá pasado mañana miércoles en el Congreso de los Diputados en preguntar al presidente Pedro Sánchez si Marruecos le ordenó el cese de la exministra de Exteriores Arantxa González Laya. El PP acusó a Sánchez de eludir esta pregunta después de que el presidente del Ejecutivo abandonara la semana pasada el hemiciclo sin clarificar este tema. El ministro de Defensa turco ha declarado que tiene previsto reunirse mañana en Moscú con sus homólogos sirio, ruso e iraní en medio de los esfuerzos por reconstruir los lazos entre Ankara y Damasco tras años de animosidad durante el conflicto sirio. El ministro de Defensa turco, Hulusi Akar, relató que en una reunión tripartita celebrada en Moscú el 28 de diciembre pasado, en la que participaron funcionarios turcos, rusos y sirios, se intercambiaron puntos de vista y se llegó a un acuerdo para reanudar estas reuniones con la participación de Irán. El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, ha declarado hoy ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que el mundo ha llegado a una situación más peligrosa incluso que la vivida durante la Guerra Fría. Lavrov presidía una reunión sobre el multilateralismo y la Carta Fundacional de la ONU, ya que Rusia ostenta la presidencia rotatoria mensual del organismo de los 15 miembros durante el mes de abril. Como ocurrió en la Guerra Fría, hemos llegado a un umbral peligroso, posiblemente aún más peligroso. La situación ha empeorado por la pérdida de fe en el multilateralismo, cuando la agresión financiera y económica de Occidente está destruyendo los beneficios de la globalización, cuando Estados Unidos y sus aliados abandonan la diplomacia y exigen que las relaciones se aclaren en el campo de batalla. Todo eso se hace en los pasillos de Naciones Unidas, que creó para evitar los horrores de la guerra. Nos vamos a Perú, donde la presidenta Dina Boluarte designó ayer a 4 nuevos ministros encargados de las carteras de Comercio Exterior, Educación, Justicia y Trabajo. Se trata de la segunda remodelación significativa que efectúa desde su llegada al poder en diciembre pasado en sustitución a Pedro Castillo. Y en Perú, siempre horas después de su extradición de Estados Unidos, el expresidente peruano Alejandro Toledo ingresa a prisión a raíz del proceso abierto en su contra por el lavado de activos en el marco del mega escándalo de sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht a cambio de licitaciones para obras públicas. Alejandro Toledo cumplirá 18 meses de prisión preventiva a la espera de un juicio. El Poder Judicial descartó el arresto domiciliario que solicitaba el acusado, que según su entorno fue diagnosticado con cáncer.
Y con esto cerramos el telediario para hoy. Gracias por su atención. Les recordamos que podrán seguir más informaciones en nuestras diferentes redes sociales. Adiós.